La Casa del Metal capítulo 21. Sansa no sabía qué pensar de su protector de metal. Era enorme, abrasivo, y ella no dudaba que probablemente era malvado. Pero al mismo tiempo, se aseguró de mantenerla lo más segura posible en una tierra tan feroz como Desembarco del Rey. A menudo deseaba poder pedirle consejo a su padre, pero él estaba muerto. Muerte por honor, según Ultron. Le había dado a la reina la oportunidad de huir de Desembarco del Rey antes de contarle a Robert sobre la naturaleza de Joffrey como un bastardo incestuoso, y ella simplemente había hecho arreglos para que el rey muriera. Sansa, con eso en mente, decidió que si alguna vez tuviera la oportunidad, no le daría tiempo a la reina para correr. La perra la había usado, la había corrompido y le había hecho falsas promesas de cosas hermosas. Lady Stark no tenía ninguna duda de que si la reina le hubiera pedido que traicionara a su padre antes de su muerte, lo habría hecho en un abrir y cerrar de ojos y sin pensarlo dos veces. Por eso se odió a sí misma y juró no volver a ser tan tonta. Fue por esta razón que decidió seguir el consejo de Tyrion Lannister, cuando en su primera noche dentro de las habitaciones de Ultron, él le dijo que buscara serpientes cubiertas de oro en cada palabra amable. Esta idea la ayudó mucho y le permitió ver el peligro que representaba Meñique antes de que pudiera meterle más de un puñado de frases en el oído. Decidió que sería mejor complacer al hombre y ver qué era lo que quería. Se enteró de que trabajaba para Ultron y que el hombre de metal había organizado la declaración de su padre en su ejecución. Cuando ella lo confrontó sobre esta información, él se rió de ella, y Arya, que estaba jugando al quibase con Tyrion, resopló. Ante la mirada de su hermana, la joven Stark le hizo saber a Sansa que había estado consciente del engaño de Ultron desde que había huido de la Fortaleza Roja. Hubo un inevitable cambio en la preocupación cuando Sansa se enteró de esto, y exigió saber por qué Arya alguna vez consideraría regresar al castillo con el hombre que arregló la muerte de su padre. La respuesta del joven Stark estremeció a Sansa hasta los huesos. Padre habría muerto sin importar cuánta influencia ejerciera Ultron. Ultron simplemente se aseguró de que su muerte no fuera una vergüenza. Sansa se había sentado pesadamente y sus pensamientos regresaron al conocimiento de que si Ultron no hubiera matado a su padre, ella lo habría hecho. Fuera de las cámaras de Ultron, y de toda la capital, las cosas estaban sucediendo de manera muy diferente a como lo habrían hecho en otra vida. Robb Stark había ganado Riverlands y los gemelos sin recurrir a vender su matrimonio a los Frey, y se encargó de enviarlos a las batallas más peligrosas junto a los Bolton con promesas de riquezas y botín. Como resultado, ambas fuerzas quedaron significativamente debilitadas, pero seguían siendo una sección viable de su ejército. Con esas fuerzas apaciguadas temporalmente, procedió a darle una paliza a los ejércitos de Tywin Lannister. En 3 ocasiones distintas había derrotado completamente al ejército invasor mientras sus propias fuerzas marchaban hacia la capital. En el otro lado del mapa, las fuerzas de Baratheon trataron con Catelyn Stark, quien con entusiasmo vendió a su hijo lisiado a la hija de Stannis Baratheon para solidificar una alianza entre sus dos casas. El hecho de que hubiera recibido la noticia de que el mismo hijo con el que deseaba casarse había decidido viajar al norte del muro no disuadió su decisión. Curiosamente, fue ante esta noticia que la mujer roja Melisandre instó al rey Baratheon a aceptar y enviar a su hija a unirse a la búsqueda de su prometido. Fue una gran sorpresa cuando aceptó y, junto con Shireen, envió a su hombre de confianza, Davos, y a una docena de sus mejores guerreros. La pregunta de por qué surgió varias veces, pero todo lo que hizo cuando se le preguntó fue ponerse hosco, la imagen de los ojos rojos taladrando su alma. En lo que respecta al muro, las cosas iban tan bien como cabía esperar. Hubo ataques de Wildling, varios y, curiosamente, muchos Watchmen felices. Esto tuvo mucho que ver con que el nuevo maestro de armas, el bastardo Jon Snow, fuera un tipo mucho más agradable que el recientemente destrozado Alistair Thorne. Todo esto influyó mucho en Desembarco del Rey, que cada día que pasaba se volvía más tenso, más preparado para la batalla y más lleno de wildfire. Algo que Tyrion Lannister estaba muy feliz de descubrir antes de que explotara bajo su trasero. La Casa del Metal capítulo 22. Tyrion, Bronn y Sandor Clegane miraron fijamente el largo pasillo lleno hasta el borde de viales de fuego salvaje. Ninguno del trío se atrevió a hablar por temor a hacer estallar el peligroso brebaje, y casi al unísono retrocedieron y sellaron la habitación detrás de ellos. Bronn fue el primero en hablar. Bueno, eso no está bien. Sandor gruñe de acuerdo, su miedo al fuego ahora le grita que se largue de Desembarco del Rey. Mira al señor Lannister a sus pies y pregunta, ¿y ahora qué? Tyrion mira al hombre grande y frunce el ceño, el rostro lleno de cicatrices le dice todo lo que necesita saber sobre los peligros del incendio de los que aún no estaba al tanto.
Se gira, camina entre sus dos compañeros más altos y expresa su exasperación. ¿Qué carajo estaba pensando mi querida hermana? Tiene que haber suficiente aquí para convertir Desembarco del Rey en polvo y cenizas. Les diré, muchachos, ahora. Si no fuera por el hecho de que el chico Stark y sus ejércitos casi están sobre nosotros, recomendaría que tomáramos lo que podamos y a quien queramos y huyamos para salvar nuestras vidas. Estoy totalmente a favor de ese plan, asiente Sandor, y le gusta la idea de alejarse de la posibilidad de quemarle la cara aún más de lo que ya estaba. Bronn, tomando la retaguardia de la procesión mientras marchaban de regreso hacia los alojamientos compartidos por las chicas Stark y Ultron, señaló. Bueno, dado que hay un gran maldito ejército en el camino, ¿qué vamos a hacer? Úsalo, dice Tyrion simplemente mientras empuja la puerta para abrirla sin llamar y camina hacia donde sabe que está el vino. Bronn y Sandor tienen dificultades para unirse a él, ya que ambos son atacados en conjunto casi tan pronto como entran a la cámara. Esperando el ataque, Sandor atrapa la espada en su guante antes de dejarla deslizarse mientras patea a su atacante. Bronn, al tener menos armadura, gira su cuerpo hacia un lado para que la puñalada pase de largo, agarra a su propio atacante de la mano y se la lanza al otro. Arya Stark aterriza en Gendry Butters con un gruñido y un gemido. Ambos se ponen de pie y levantan sus espadas de madera, una vez más listas. Los cuatro lo atacan con un choque de espadas de madera y gritos groseros. Al final de las cámaras, Tyrion se une a Sansa y Ultron y el enano no pierde el tiempo en decir, tenías razón, simplemente está ahí, esperando prender fuego a la ciudad. Ultron asiente recostándose en su silla y pregunta, entonces, ¿qué vas a hacer al respecto? Úsalo, por supuesto. Tyrion se encoge de hombros, volviéndose hacia Sansa y señala. Tu hermano se acerca cada día más y dudo que mi padre pueda retenerlo durante otras quincenas al ritmo que va. Así que tengo la intención de enviar el oro. Capas para cortar la madera que rodea la capital y enterrar algunos barriles llenos de esa sustancia. ¿Tienes la intención de quemar a mi hermano hasta morir? Sansa exige con los ojos entrecerrados, sus ojos revoloteando hacia Sandor mientras él arroja a Gendry contra Arya, enviando una vez más a la pareja al suelo. Lo siento, le dice Tyrion con un suspiro, pero desafortunadamente para nosotros mi sobrino es un monstruo, y ahora nuestras familias están en guerra. Y por mucho que odio a mi padre, a mi hermana y a mi sobrino, amo a los restos de mi familia. Y no los vería morir para que tu hermano viviera sobre ellos. Sansa cierra los ojos y, después de respirar profundamente, asiente. Entiendo, mi señor. No te sientas tan mal por eso, niña, le dice Ultron, después de todo, tu hermano no es tan estúpido como para liderar desde el frente. La Casa del Metal capítulo 23. Robb miró confundido la carta que había recibido de su hermana. Por un lado, no contenía la misma súplica enfermiza y dulce que contenía el anterior. Robb fácilmente lo atribuyó a que la reina le dictó a Sansa qué escribir en un intento de atraerlo a la capital para su propia muerte. Esta carta no ayuda en nada de lo que contenía la anterior, sino que consiste en un relato bastante horrible de cómo Joffrey la había tratado antes de que Ultron la agarrara y la protegiera de la ira del rey. Más preocupante fue la explicación aparentemente tranquila de que el hombre de metal al que Robb había permitido entrar en los salones de Winterfell era responsable de la muerte de su padre y del inicio de la actual guerra civil. Esto lo confundió especialmente, ya que al final de la carta, en letras claras y en negrita, estaba escrito, solo los tontos lideran desde el frente. ¿Qué crees que significa? Le preguntó Theon, su amigo mirando la carta desde el lado opuesto de la mesa de guerra. Es una advertencia clara de que los Lannister tienen algo planeado, decide Robb después de pensarlo un minuto. Ultron quiere que la guerra civil dure el mayor tiempo posible. Sabe que probablemente ignoraré la advertencia que Sansa le ha entregado. Manténgase alejado de la capital por completo, por lo que me ha dado consejos sobre cómo mantenerme con vida durante la batalla. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Theon pregunta. Lord Bolton liderará el primer ataque de nuestras fuerzas contra la capital, decide Robb, una hora más tarde explicando la estrategia a sus abanderados. Al caer la noche se dirigirá a la Puerta de Barro y dejará bolsas de sus fuerzas, junto con Frey y Lord Karstark. Tus muchachos no han visto mucho de la guerra, ¿creen que estarán emocionados de tener la oportunidad de matar algunos leones? El señor asiente con entusiasmo. Por supuesto, excelencia, lo haremos para que no quede mucho para el resto de ustedes. Los lores reunidos se rieron con entusiasmo, con la excepción de Roose Bolton, quien pregunta, ¿qué harán los bolsillos, excelencia? Deben despejar áreas y comenzar la construcción de equipos de asedio. Quiero que los Lannister piensen que están rodeados por todos lados.
Una vez hecho esto, comenzaremos un asedio lento mientras esperamos la llegada del rey Stannis y sus fuerzas. Una vez que hayan llegado a desembarco del rey, Lord Bolton y sus fuerzas regresarán con el grueso de nuestro ejército y llegaremos a la capital por ambos lados. Robb verifica para asegurarse de que todos sus bannermen comprendan el plan actual, ocultando cuidadosamente su diversión ante la vacilación de Lord Bolton con una máscara de fría determinación. Uno tras otro, los lores asienten, dejando solo a Bolton vacilante. Finalmente, después de mirar al rey del norte a la cara durante casi medio minuto, él también asiente. Excelente, Robb asiente, volviéndose hacia Oliver Frey, su escudero, y le dice: informe a las fuerzas de Frey que tienen la primera marcha. El muchacho asiente y se marcha. Mientras se va, y los otros señores parten hacia sus propias tiendas, Robb frunce el ceño al pensar en lo que ha logrado hacerles a los Frey sin que ellos se den cuenta. Se acerca a las puertas de la tienda y mira fijamente mientras las fuerzas de Frey en la distancia comienzan a prepararse para su marcha. Lo que alguna vez fue una fuerza de varios miles de personas se había reducido a casi una cuarta parte de su tamaño anterior. Sabía que si no hubiera declarado que saquear a los muertos enemigos era algo que no sería castigado, los Frey habrían intentado abandonar el campo y entonces él habría tenido motivos para ordenar su muerte. Lamentaba profundamente haberlo permitido ahora, solo para poder detener esta lenta tortura que les estaba imponiendo. Pero esperaba que la próxima campaña acabaría con ellos como amenaza interna de una vez por todas. No tenía ningún deseo de morir con los mellizos, ni tenía ningún deseo de ver a la mujer que actualmente se dirigía hacia él morir frente a él. Talisa le sonrió mientras pasaba junto a él y entraba en su tienda. Sus ojos abandonaron su ejército y la siguieron, contento de que al menos una cosa que Ultron le había dicho resultó ser buena. La Casa del Metal capítulo 24. Tywin Lannister frunció el ceño disgustado ante la carta que tenía en las manos. Su boca se retuerce y gira mientras intenta consolarse con el hecho de que al menos el plan que su hijo menor había propuesto era viable. El señor de Roca Casterly cerró los ojos y dobló la carta antes de levantarse y salir de su tienda privada. Los hombres se inclinan con miedo o respeto mientras camina por el campamento hacia la tienda de mando, como debería ser. Cuando llega a la tienda, abre la cortina y entra, calmando inmediatamente a los generales reunidos que discutían. Como uno solo, acuden a su señor en busca de dirección, y él no los decepciona. Tywin toma aliento y les dice: Tyrion, siguiendo mis órdenes, ha sembrado la tierra que rodea King's Landing con barriles de Will de Fire. Cuando el ejército de Stark se acerque lo suficiente, lo detonará. Cuando esto ocurra, marcharemos en doble dirección con nuestro ejército por el estrecho. A través de ellos, y crear una barrera entre su fuerza y el capital. ¿Qué pasa con las tierras del oeste, milord?, pregunta uno de sus generales. Tywin parpadea lentamente hacia el hombre, tratando de recordar su nombre. Recordaba a todos los que dejó liderar sus ejércitos, pero el hecho de que su odiado hijo hubiera hecho algo inteligente que no había planeado lo había enfurecido más. Entonces se volvió genérico sobre el hombre. ¿Qué piensas, tonto? Nuestros ejércitos eclipsan con creces el tamaño de las fuerzas de Stark. Los dividiremos y mi hermano liderará las fuerzas en las tierras del oeste mientras yo tomo la capital. El general asiente rápidamente, tratando de no mostrar su terror ante la ira del señor, pero por el hedor quedó claro que había fracasado. Tywin resopló y luego hizo un gesto con la mano. Hazlo. Al unísono, los comandantes abandonan la tienda y, después de salir en fila, todos los que quedan son Tywin y su hermano, Kevan. El hermano menor suspira. No le ordenaste a Tyrion que hiciera nada, ¿verdad? El ceño de Tywin se profundiza y arquea una ceja. Kevan no está impresionado y señala. Estabas tan confundido como cuando te enteraste de sus nupcias con la campesina, o cuando limpió las alcantarillas de Lannisport sin que tú se lo dijeras. Tywin gruñe, golpeando una copa de vino de la mesa de guerra antes de calmarse y decirle a su hermano menor: no vuelvas a hablar de esa puta. Kevan pone los ojos en blanco, pero asiente. Hacía mucho que se había acostumbrado al absoluto desprecio que Tywin sentía por Tyrion, incluso si ella nunca pudo entenderlo. El enano puede ser un enano, y sí, su madre puede haber muerto al darlo a luz, y sí, puede que se haya casado con un campesino, pero todo lo demás podría recaer únicamente en los pies de Tywin. La bebida, el libertinaje, la impecable habilidad absoluta como líder, todas las cosas que Tywin inculcó en la cabeza de su hijo menor en el momento en que decidió dejar que sus hombres violaran en grupo a la esposa del muchacho. Kevan tomó un largo trago de vino cuando recordó eso. No fue un día bonito, ni tampoco las consecuencias fueron tan divertidas.
Recordó que no mucho después se había descubierto que a cada uno de los hombres les faltaban los genitales, y que la niña había desaparecido. Una vez le había preguntado a Tyrion qué había sido de su esposa, si estaba muerta o no. Y el niño cerró los ojos, sonrió y luego le aseguró que su destino no era tan blanco o negro como para constituir la muerte. El brillo oscuro en los ojos del enano no auguraba nada bueno para sus enemigos, entre los cuales Kevan no tenía dudas de que Tywin era el líder. Sacudiendo la cabeza y aclarándola de los pensamientos oscuros que la habían invadido, Kevan se levanta y sale de la tienda, para comenzar a dar órdenes a sus propios hombres. Tywin, al quedarse solo, volvió a abrir la carta y trató una vez más de descifrar qué podría significar la última línea. ¿Quién era Ultron y qué quiso decir con décimo? La Casa del Metal capítulo 25. Sandor nunca estuvo más feliz que en el momento en que el cielo se puso verde porque su trabajo significaba que protegía la mierda real. Con su trasero lo más lejos posible del fuego, sabía que estaba a salvo de su contacto, y también sabía que el plan del enano había funcionado. Mirar por cualquiera de las ventanas de la sala del trono mostraba la destrucción que había causado el incendio forestal y las fuerzas de los lobos en retirada. Pudo ver a la fuerza principal retirándose y moviéndose hacia el norte, hacia una posición mejor defendible, y pudo ver a las fuerzas del león abriéndose paso a través de un callejón abierto en el fuego del oeste. Tuvo que reconocérselo al enano, cuando se le ocurrió un plan, fue bueno. Desafortunadamente, por supuesto, detrás de él la mierda real se estaba atribuyendo el mérito de toda la ruta. El pequeño bastardo de cabello dorado exigía saber qué estaba pasando, y Sandor se giró y le dijo: parece que el plan del enano funcionó, los lobos están huyendo. Excelente. Joffrey declara, dándole la espalda al perro e ignorando al hombre que dice que él no era responsable del plan, reiterando ante el tribunal, lleno de gente que nunca se atrevería a contradecirlo: mi plan ha tenido éxito. Nos daremos un festín mientras disfruta los olores del Stark tostado. Sonriendo maliciosamente, se vuelve hacia los dos Stark presentes y declara: y ustedes, señoras, serán nuestras invitadas de honor. Después de todo, con su hermano muerto, sin duda estarán celebrando su ascenso al poder. El pajarito logra poner una cara seria y simplemente asiente ante las palabras del rey, pero la niña más joven no está tan callada. Arya se echa a reír ante la declaración del rey y comenta: si fuera tan fácil matar a mi hermano, te habría degollado antes de que tuvieras la oportunidad. La sala queda en un silencio sepulcral y todos los ojos se vuelven hacia Joffrey para ver su reacción. No se decepcionan cuando ven que su rostro se pone rojo, sus ojos casi se salen de sus órbitas y su boca comienza a echar espuma. Con un grito de rabia casi incomprensible, señala al perro y luego al pequeño lobo. Sandor suspira y desenvaina su espada, caminando hacia la chica a paso constante. Mientras la chica desarmada lo mira, él susurra: sé amable, antes de bajar su espada con todas sus fuerzas. Y como una bailarina exótica, la chica Stark se gira alrededor de él, esquivando hábilmente su movimiento mientras se coloca detrás de él y le patea la parte posterior de la rodilla con una bota, hasta ese momento, blindada. El perro cae sobre una rodilla e intenta blandir su espada detrás de su espalda para alcanzar a la chica, pero ella salta sobre él, saca una daga de su cinturón y la arroja a la garganta de Ser Meryn Trant. El menos querido, y el último de la antigua guardia real de Robert Baratheon, muere con una expresión de shock en el rostro al ver que una niña de menos de 12 años es quien acaba con él. El resto de la sala está igualmente conmocionado y un aplauso metálico llena la sala. Los ojos se vuelven una vez más y la vista de Ultron y Gendry Butters saluda a los nobles reunidos, y el hombre de metal sonríe. Bien hecho, Arya. Sabía que tomarías a la viuda como un pez en el agua. Arya pone los ojos en blanco y se aleja del perro, quien se pone de pie. Con cierta renuencia, la espada jurada se vuelve hacia el rey, pero parece que la orden enfurecida es todo lo que recibirá, si el terror mostrado en el rostro del muchacho es una indicación. Bueno, la batalla está ganada, los leones victoriosos y escuché algo sobre un banquete, señala Ultron con tono burlón, y aquí están todos, mirando boquiabiertos a una niña como si fuera una de los 7. ¿Qué? ¿Por qué estás aquí? Cersei, que había estado sentada en silencio, sosteniendo a su hijo menor, finalmente pregunta: para felicitarte, por supuesto. Ultron le sonríe a la mujer y aprecia el estremecimiento que recibe, y para decirte que tu guerra está lejos de terminar, después de todo, solo has tratado con traidores a los Stark por él. Joffrey frunce el ceño y pregunta: ¿y qué diablos quieres decir con eso?
Bueno, los Bolton se han ido, los Frey se han ido, los Karstark están dañados, enumera Ultron, las únicas casas que dudaban en ir a la guerra con el sur, destruidas de un solo golpe. El golem se acerca a la ventana y reflexiona. Y tal como va esta guerra, los norteños nunca sabrán que su rey te encargó sus actos sucios. Había tantos ojos puestos en Ultron, que ninguno se da cuenta de que en su gran entrada, las dos chicas Stark se escapan de la habitación junto al bastardo del ex-rey. Bueno, si les gustó el video, y quieren más como este, suscríbanse y denle like. Dejen en los comentarios qué les pareció, y qué otros vídeos quisieran que subiera.